¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera española, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y hoy, al igual que la semana pasada, saludo a los oyentes de radio, a los telespectadores de Libertad Digital, a los que nos escuchan vía podcast en cualquiera de las principales plataformas, a los que nos siguen ya en YouTube también, otra opción para seguir Tu Dinero Nunca Duerme. Y digo que saludo yo, Domingo Soriano, que los habituales del programa saben que no soy el conductor que normalmente está a los mandos. Luis Fernando Quintero nos ha vuelto a abandonar por segunda semana consecutiva. Esto ya roza la desfachatez. ¿Por qué? Porque además una persona de la rigidez normativa de Luis Fernando, pues no sabemos cómo llevar esto. Lo único que sí que tratamos de cumplir efectivamente es que nos rodeamos, como él siempre dice, de los mejores, y el primero de esos mejores al que saludo es Manuel Llamas. ¿Qué tal, es Domingo? La gran víctima de la rigidez normativa de Luis Fernando. Con Totalmente. O sea, a mí me parece absolutamente inaceptable que Luis Fernando Quintero se salte esta sagrada cita. Por lo tanto, yo propongo un gran negativo, uno más, que se sumaría al otro grandísimo negativo de la semana pasada. Ya van dos y estos son dos negativos gravísimos. Vamos, lo mío en comparación con Luis Fernando, nada, nimiedades. Cosas menores. Luis Alberto Iglesias desde Value School. Luigi, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado. Yo voy a hacer de alumno pelota. Yo voy a defender el derecho del director a irse de vacaciones, que ha currado un montón. No solamente tiene este programa en la casa, tiene alguno más que le exija además levantarse muy pronto, muy temprano. En fin, que espero que esté aprovechando sus vacaciones como Dios manda. Bueno, sí, le vamos a desear desde aquí que esté pasando unos buenos días, tranquilo, que vuelva con fuerza, porque además este verano y yo creo que también el otoño va a traerle muchas tareas muy interesantes, con lo cual tiene que coger fuerzas. Y además yo intuyo que hoy está medio molesto por no estar, hombre, de vacaciones en la playa, en el chiringuito, pues estará muy feliz, pero hoy tenemos programón. Hoy tenemos uno de esos programas de los que hay que guardar, de los que cada año marcamos con una X, porque viene uno de los gestores más exitosos de nuestro país en los últimos años. Es uno de esos sabios a los que no les gusta que le digamos que es un sabio y a los que además le gusta el anonimato, pero que últimamente se está haciendo famoso. Se está haciendo famoso porque uno abre la prensa económica, echa un vistazo a esas noticias que son muy habituales en estas fechas de los mejores fondos de inversión español en los últimos 5 años, los fondos que más rentabilidad dan a sus partícipes. Y es muy raro, yo diría que en estos últimos meses casi imposible, que en esa lista, en esos rankings, no aparezca Magallanes Value Investor y la foto de nuestro invitado. Iván Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por estar en Tu Dinero Nunca Duerme. Pues muy buenas tardes, Domingo. Es un placer estar aquí como siempre. Yo voy a descargar un poco en favor de Luis Fernando para quitarle un poco ese negativo que habéis puesto por ahí. Oye, hay que reconocerle que sabe delegar y a lo mejor aquí sí que soy un poco pelota, como decía Luigi, en el equipo que dejáis, que sois vosotros. O sea, que merecidas vacaciones para Luis Fernando. Bueno, ahí lo dejamos. Me vais a ablandar. Yo venía hoy con la vara. Al final hemos acabado en tablas. Luigi y Iván a favor de Luis Fernando y Domingo y yo de polis malos. Pero bueno, mientras tanto voy a hacer las recomendaciones. La primera, como siempre, Value School. ¿Qué podemos recomendar a nuestros alumnos para este tiempo? A nuestros alumnos no, a nuestros oyentes, que también pueden ser alumnos para este tiempo de verano. Bueno, pues en este caso va a ser un libro, el último que hemos publicado en la colección de Cubierta Blanca, que editamos con Deusto, también con el sello Juan de Mariana y por supuesto con el sello Value School. El último volumen se titula Especialización y Comercio y es un tratado de introducción a la economía desde una perspectiva capitalista, empresarial, liberal, firmado por Arnold Kling, ese es el nombre del autor. Pueden los interesados quizá buscar referencias del libro, lo tienen por supuesto en Amazon y en librerías convencionales. Lo presentamos recientemente en Liberación con José Carlos Rodríguez, que habló, bueno, pues elogió al autor y el tratado. E insisto, es un fantástico libro para quien quiere conocer cómo funciona la economía, la innovación y la creación de riqueza
desde una perspectiva que adjudica al Estado un lugar de garante de derechos y de reglas de juego, pero que deja todo lo demás a la iniciativa del emprendimiento, del empresario, del ser humano que buscando lucro y su propio beneficio innova, busca mejores productos, mejores alternativas para lo de siempre, satisfacer las necesidades de una ingente, que somos todos, cantidad de individuos. Sí, a mí el otro día me llegó, no lo he podido leer, solo la introducción del primer capítulo. Me gustó mucho esa idea de centrarse en la especialización. Además, el autor en la introducción dice, es la palabra casi el concepto más importante a la hora de definir el crecimiento económico, y es verdad que muchas veces pasa desapercibido y es un tema fundamental, como el hecho de que nos hagamos esa idea de consumidores generalistas, consumimos cada vez más de todo, pero sin embargo somos productores cada vez más especialistas, es la clave de la riqueza. Fíjate, es que tenemos además la oportunidad en el mercado de dedicarnos a aquello para lo que somos especialmente dotados. Es decir, como dice el economista José Ignacio del Castillo, que cada uno ponga a funcionar su mejor neurona para ganarse la vida al servicio de los demás y que los demás le proporcionen a él aquello que ellos saben hacer mejor que uno mismo, con lo cual todos contentos. Manuel, recomendación desde la cuadrilla, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes para estas semanas de verano? Bueno, pues que se sumen a la cuadrilla de Tu Dinero, que es la comunidad asociada a este programa de Tu Dinero Nunca Duerme, donde podéis acceder a vídeos, conferencias y también algún curso, y que además también haremos algún evento presencial aprovechando esta etapa veraniega. Así que muy atentos a la cuadrilla de Tu Dinero, donde podréis estar al tanto de todas las novedades. Y por último, una última recomendación, que esta le va a doler a Luis Fernando, pero lo sentimos, como no está aquí. Marqués de Riscal, herederos de Marqués de Riscal, nos trae hoy Limousin 2022, un verdejo espectacular. Decía yo el otro día en la pizarra que es el blancazo del verano. Manuel, a ti que te gusta mucho el blanco, este es de ese momento que dices, tengo una comida especial, tengo una cena especial, tengo ese pescado, ese plato redondo que quiero que encaje perfectamente, un vino que encaje perfectamente y que sea un blanco de esos irreprochables, de lujo, de los que mis invitados van a decir de dónde has sacado esta botella. Pues Marqués de Riscal Limousin 2022, gran vino de rueda. La calidad es la calidad, y este es como dices tú siempre, Domingo, este es de los que no fallas. ¿Quieres quedar bien? O sea, este es garantía de éxito sí o sí. Sí, un vino espectacular que nos trae Marqués de Riscal con ese sello tan característico y que, bueno, pues nos acompaña en el programa de hoy. Ahora no podemos abrirlo, desgraciadamente. Siempre lo dice Luis Fernando. Estamos aquí en la radio, la tele. Es que ahora estas normas, antes, en los programas de televisión, antes... Hasta se fumaba. Eso iba a decir yo. ¿Te acuerdas en La Clave, en los 80? A nosotros no nos dejan, pero les aseguro que cuando acabemos el programa vamos a dar buena cuenta de este Marqués de Riscal Limousin Verdejo de 2022, uvas procedentes de las viñas más viejas de Marqués de Riscal, bajo el sello Gran Vino de Rueda, una de esas botellas que te hacen quedar espectacular con tus invitados o tú solo, que mucha gente dice que no, que yo los los buenos vinos de verdad me gusta tomármelos tranquilamente. Así que con esta última recomendación nos vamos a la entrevista a Iván Martín. Bueno, pues como les decía, muchos temas interesantes sobre la mesa, especialmente ese debate sobre bolsa europea, bolsa americana, que es un debate ya secular. Ya pasan décadas, siempre nos preguntamos, en algún momento la bolsa europea lo va a poder hacer igual de bien que la americana, hay oportunidades en Europa, ¿por qué parece que siempre está más barato Europa que Estados Unidos? Hay cosas que lo justifiquen. Hay sectores de la economía europea en los que nadie se fija, que los analistas ignoran, y ahí sí se pueden encontrar grandes oportunidades, aunque, en general podamos decir sí es verdad, las empresas americanas son más innovadoras, pero es que estos sectores de Europa requieren o adquieren tan poquita atención por parte de los expertos que es que se encuentran auténticas gangas. De todo eso vamos a hablar con un experto como Iván Martín, pero eso sí, la primera pregunta, como casi siempre,
es para Value School, Luis Alberto Iglesias. Bueno, pues me voy a permitir lanzar una primera pista que apunte una posible respuesta para la pregunta que acabas de lanzar. Evidentemente, la gran respuesta más elaborada y con más conocimiento nos la va a dar Iván, pero quiero referirme a una visita que tuvimos hace unos meses, está el vídeo en el canal de Value School, del profesor y economista Óscar Vara, con ocasión de la publicación de su nuevo libro, un libro dedicado a la política internacional, que venía a dibujar el porvenir que le espera a Europa entre esa batalla comercial del gigante estadounidense por un lado, el gigante chino por otro y ese nuevo escenario que se está dibujando. Pues casualmente, y esto me llamó mucho la atención, en el capítulo dedicado a analizar a Europa, evidentemente no salía muy bien parada en cuanto a capacidad innovadora, exportadora de servicios que el resto del mundo quisiera. Y aquello que decía el profesor Óscar Vara, que Europa exportaba al resto del mundo, era, amigos, agarraos, regulación. Nos hemos especializado, según el profesor Óscar Vara, en exportar regulación que luego en muchos lugares da pie a que inspire la regulación que rija en cada área geográfica o área de mercado. Somos maestros en regularlo todo al máximo y luego ya los demás que imiten, que se inspiren. Pero vamos, aquí yo dije, no me extraña entonces que no seamos campeones ni de la IA, ni del comercio online. La gente dice, ¿y por qué no hay Googles en Europa? Pues pregúntate si es que nos dedicamos a facilitar el contexto para que se creen Googles o todo lo contrario, hiperregulamos de forma que el Google se crea fuera de nuestras fronteras. Iván, ¿cuál es tu opinión? Pues sí, Luigi, estoy de acuerdo, ¿no? Y por contextualizar de qué estamos hablando y también ayudar un poco a nuestros oyentes, ¿no? De qué estamos hablando. He recopilado unos datos para constatar. Es una especie de historia clínica, ¿no?, que hacemos y luego ya daremos diagnósticos y posibles soluciones, que a lo mejor es la parte, todo es interesante, ¿no?, pero donde podemos dar algunas pistas y podemos hablar de posicionamientos de cartera y cómo poder aprovechar la situación actual, que es un hecho, ¿no? Entonces, en esa clínica, de lo mal, así burdamente, de lo mal que está Europa en comparación a con lo que nos deberíamos de comparar y deberíamos de aspirar a compararnos con economías o potencias económicas similares a nosotros, y en el mundo la única que tenemos es Estados Unidos, pues salimos muy mal por mérito de los norteamericanos y por demérito de los europeos. Y una parte importante efectivamente es regulación. Fijaos, los últimos 15 años, hablábamos antes de décadas, ya llevamos década y media, desde el 2008 el PIB en Estados Unidos era muy similar al PIB europeo. Estamos hablando de unos 14 billones en español, o 14 trillones en anglosajones, ¿no?, de tamaño de la economía. 15 años más tarde, en el 2023, Estados Unidos, su Producto Interior Bruto ha doblado, literalmente ha doblado, casi 29 billones de dólares. Europa, ¿sabéis qué nivel tiene? Pues ligeramente por encima de lo que estaba hace 15 años, alrededor de 16 billones. O sea, eso son hechos, son datos, y eso es lo que está pasando hasta ahora. Si lo llevas a riqueza per cápita, los ratios también son desoladores, a favor de Estados Unidos y en contra o muy negativamente en Europa, y si lo llevas a salarios también. Es un hecho. ¿Por qué? Y comparto totalmente lo que hacía referencia del libro, Luis Alberto, exportamos regulación. Yo creo que exportamos en ese exceso de regulación exportamos externalidades positivas y nosotros importamos la externalidad negativa. Leía, no sé a quién se le atribuye, me parece tristemente ingenioso, que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Cada uno es el mejor en cada uno de estos tres puntos, ¿no? Es tristemente real. Eso es así. Hay 1000 datos, pero estos, yo creo que con estas pinceladas pues queda constancia de que algo está pasando y tiene su repercusión
por qué en Europa no tenemos esos Google, ¿no? De las 50 empresas tecnológicas más grandes del mundo, relevantes o con impacto, apenas habrá 2 o 3. Esto hablo de memoria, se me vienen 2 a la cabeza, europeas. ASML, ¿no? Que hace las máquinas con las que se fabrican los microprocesadores, SAP, la alemana del software que casi toda empresa tiene, y pare usted de contar. Y la regulación, analizando un poco más la regulación, pues tiene una culpa importante. Yo creo que esta reflexión la acabo con 2 datos más y a partir de aquí podemos desarrollar lo que estiméis, bajar más a la arena de cosas más concretas. Si recordáis, hablando de Estados Unidos y Europa, se iniciaron políticas principalmente económicas a propósito de COVID, ¿no? Para reactivar y recuperar el crecimiento, combatir a la vez la inflación y intentar adaptarse al cambio climático, ¿no? Las diferencias empiezan con cada una de las 2 potencias, lo entendían de una manera diferente, pero fijaos, me quedo en una anécdota que comentando con algún empresario de empresa que tenemos, de alguna empresa que tenemos en cartera, y esta pregunta siempre es recurrente, sale en todos los foros, ¿no? Y nos decía, ¿por qué en Estados Unidos van tan bien las cosas? Los negocios que emprenden ustedes en Estados Unidos van tan bien y en Europa cuesta tanto. Nos ponía el ejemplo y dice, mira, el acta de reducción de la inflación, que es como se llama en Estados Unidos, son estas políticas económicas para reactivar la economía, son unas decenas o centenas de páginas y se implementó desde el minuto 1 y la ayuda o los incentivos, porque son incentivos, pues se han aplicado de forma muy eficiente. En Europa estamos hablando de miles y miles y miles de páginas donde cada Estado tiene una opinión y un Estado contradice a la opinión del Estado de al lado. Todavía no se ha desplegado esa ayuda y estamos negociando a día de hoy qué cosas entran y qué cosas no entran, ¿no? Es un ejemplo de por dónde van las cosas, ¿no? Diferencias también en los costes de la energía, lo hemos visto a propósito de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? La dependencia que tenemos precisamente del gas de Estados Unidos, prohibiciones, todo se entremezcla, ¿no? Esta regulación, y acabo con un ejemplo también. Sabéis que en Europa está prohibido, ¿no? El Parlamento Europeo votó y prohibió el hidrocracking, ¿no? Hidrofracking, ¿no? Es la fraccionar, romper el subsuelo con presión, con agua a presión, ¿no? Hidrofracking, ¿vale? Esto libera gas natural del subsuelo, generalmente atrapado en rocas, en zonas de pizarra, por eso también se llama en Estados Unidos gas pizarra, ¿no? En Europa hay yacimientos y en España también se estima que hay yacimientos importantes de gas natural. Esta política o esta práctica se prohibió 2021, si mal no recuerdo, en España, ley de medio ambiente y transición de la energía. Bien, hablo de memoria y lo aproximo, pero cerca de 1/3 de las importaciones de gas natural en España viene de Estados Unidos y el gas que se produce en Estados Unidos, como sabemos, proviene del hidrofracking, ¿no? Del gas pizarra. Fijaos qué ironía. Esto es un buen ejemplo de lo que apuntaba Luigi, de la referencia del libro, de la exportación, de cómo exportamos la regulación con externalidad positiva para los de fuera y negativa para nosotros. Fijaos qué ironía, qué paradoja, no sé qué adjetivo ponerle. Importamos un gas que nosotros prohibimos extraerlo en nuestro territorio, sin entrar en juicios de valor, si está bien, si está mal, pero es una ironía, o una cosa o la otra, pero esas 2 cosas a la vez no cuadran, ¿no? Y así hay un largo etcétera de ejemplos como los derechos de CO2, empresas que son contaminantes o contaminan por encima de la media, están obligadas a comprar unos derechos de CO2. Bueno, eso lo hacemos en Europa, en el resto de países desarrollados y en vías de desarrollo o emergentes, pues esas normativas son diferentes, creando claras desventajas competitivas. Bueno, son ejemplos
que lamentablemente empezamos y podemos casi no acabar o alargar el programa a 3 horas, que yo creo que tampoco es cuestión de esto, pero que evidencia con datos concretos y con medidas concretas y en este espíritu que tiene ha demostrado la Comisión Europea, en ese empeño de máxima corrección política y social, ¿no?, en busca de idealismos que resultan ser irrealizables y yo creo que lo peor, sin prever las consecuencias. Y es lo que tenemos hoy, que una empresa norteamericana, también esto es un dato anecdótico, no sé cuánto durará, pero es sintomático claramente, estamos hablando antes de hacer una clínica, a modo de clínica médica, es sintomático que una sola empresa, Nvidia, ¿no? Yo creo que no habrá gente que no conozca esta empresa, su capitalización bursátil pues suma la de, si la memoria no me falla, Reino Unido, Francia y Alemania, estas 3 bolsas conjuntamente. Una sola empresa americana supera o iguala la capitalización de 3 bolsas de primer orden europeo. Yo creo que con esto sí que es como un único ejemplo de que las cosas, pues hay una gran diferencia. Iván, ¿cómo impacta esto precisamente en la valoración de las empresas norteamericanas y europeas? Creo que has dado una lección magistral sobre cómo la regulación afecta de forma muy diferente al crecimiento económico de Estados Unidos y Europa. No puedo estar más de acuerdo en lo que has comentado tanto tú como Luigi. Ese dicho me parece esencial, el de Estados Unidos innova, China copia y finalmente Europa regula. Pero ¿cómo afecta esto concretamente a la valoración de las cotizadas? Además, en vuestro caso, en Magallanes, tenéis un fondo precisamente European, que es centrado fundamentalmente en cotizadas europeas. El hecho de que las empresas europeas estén sometidas a tantos costes añadidos o artificiales, a tantas normativas tan restrictivas, hace que en algunos casos las empresas europeas hasta cierto punto sean excepcionales, precisamente por el tener que operar en un contexto, por decirlo así, negativo o contraproducente o nadar a contracorriente. Sí, Manuel, sí, mira, esta reflexión es clave y nosotros clave desde el punto de vista, bueno, de muchos puntos de vista, también la prosperidad social que tengamos en España, las expectativas en España, en Europa, ¿no?, de vivir en una región que políticamente nos legisla y nos gobierna así, pero en lo concreto de lo que estamos hablando, en inversiones, esto es clave. Esto es lo que nos preguntamos nosotros diariamente, ¿no?, porque tenemos que balancear, tenemos que contrastar las reglas del juego, literalmente son unas reglas del juego que te ponen clara desventaja, en este orden mundial, clara desventaja, y tenemos que ponderar el precio de esas acciones, de esos sectores europeos que sufren esas reglas del juego desproporcionadas, sesgadas y con externalidades negativas, cómo está reflejado en el precio, y lo que has expuesto, Manuel, que es de lo más interesante, la habilidad que han tenido para saber vivir en un entorno hostil y de sobreponerse y seguir siendo competitivos en un entorno hostil, lo cual tiene mucho mérito y lo cual no deja de sorprenderme en la capacidad que tienen las empresas, sean europeas, cualquier tipo de empresas, en la supervivencia, en la adaptación, y eso es posible, adaptación a adversidades, que son tópicos que estudiamos, leemos o nos comentan, o cuando hablamos en charlas, esos tópicos de las características loables que tienen los empresarios. Detrás de una empresa hay un empresario. Una empresa no es un ente que va sin rumbo por la vida y salen las cosas por arte de magia, ¿no? Hay empresarios, equipos directivos. Por eso nunca me cansaré de reconocer y hacer tributo a los empresarios que arriesgan su dinero, que contratan gente y que se adaptan, y una de las características que tienen es que se adaptan al medio, y algunos medios son hostiles, y Europa es uno de ellos. Entonces, fijaos, yendo concretamente a esto, ¿no?, cómo nosotros calibramos, ponderamos estos riesgos
y nos posicionamos. Y hay pues ejemplos en la cartera, y efectivamente es importante el matiz que has hecho. Nosotros somos especialistas en bolsa europea. De los algo más de 3.000 millones de euros bajo gestión que tenemos, pues una parte significativa, un porcentaje muy, muy, muy elevado, tiene que ver con lo que mencionabas, Manuel, con el fondo de bolsa europea. O sea, que nosotros estamos especializados en Europa. No buscamos ideas fuera de Europa. O sea, sabemos un poco de lo que estamos hablando. Y fijaos, una de las inversiones exitosas en Magallanes ha sido la posición en banca. La hemos comentado en ese programa con vosotros y la hemos explicado a nuestros oyentes en programas pasados, ¿verdad? Pues si hay un ejemplo de unas reglas de juego hostiles, estrictas, más allá de lo necesario y con consecuencias negativas para la economía, ha sido la banca. Y me tengo que explicar. Y aquí entro en un poco de explicación técnico-legal sin ser muy profundo. Básicamente hay una normativa, como sabéis, mundial, que es Basilea III, que es el compendio de regulación de medidas internacional, compendio de regulación para supervisar, para regular y para medir riesgos de la banca a nivel global. ¿Vale? No es una cosa particular de un país, de una región, es global. En ese afán de Europa, es que esto roza lo surrealista, pero en ese afán de Europa que está saliendo en esta tertulia que estamos teniendo de regular, de hiperregulación, pues ¿qué hizo Europa? Pues implementar Basilea III más allá de los principios establecidos en las características generales que contemplaba Basilea III. ¿Eso que implicó? Que después, Basilea III viene después de la gran crisis financiera. Eso implicó que los bancos europeos, con todo lo que había pasado hasta el momento, con todos los excesos, con toda la mala gestión, eso no quitó ni un ápice a esos factores del pasado, faltaría más. Pero el arreglo fue que cuando la economía más necesitaba un sistema financiero que diera crédito a largo plazo para que la economía creciera y saliera de la crisis, ahí es donde la interpretación, la transposición, la implementación regulatoria del regulador europeo exprimió o llevó hasta el máximo esas exigencias regulatorias, exigiendo mucho más capital, exigiendo unas coberturas de los libros morosos más superior todavía aún de lo que establecían los principios. ¿Qué externalidad tuvo esto? No sé, yo no he leído nada. Sería interesante que alguien estudiara, han pasado años, no sé si una tesis, no sé si un artículo, los puntos porcentuales de PIB que hemos dejado de crecer por ese grifo casi literalmente cortado de la banca europea, porque estaban centrados en una regulación que era acumular capital por si venía una nueva crisis financiera. Espero haberlo resumido bien, pero esto es una consecuencia comparado con otros países o regiones del mundo donde no quiere decir que no establecieran unos controles estrictos, es decir, que medían las posibles consecuencias de las medidas que implementaban. No sé si me explico con eso. Imaginaos Inditex, es un ejemplo burdo, pero que se entiende a grandes pinceladas. Por cada prenda de ropa le exigieran un tanto porcentual equivalente, por ejemplo, al valor monetario de cada prenda que vendiera de capital, de fondos propios. Pues, lógicamente Inditex, pues casi acierto a decir que hoy no sería la empresa que es, no sé si seguiría existiendo. ¿Por qué? Porque el gestor de Inditex tendría que evaluar y calibrar, oye, si por cada camiseta, por cada prenda que vendo me obligan regulatoriamente a dotar unos fondos propios que considero más que desproporcionados, pues no puedo estar centrado en crecer, no puedo estar centrado en contratar gente y posiblemente pues Inditex hoy no sería pues una de las empresas, me atrevo a decir, la empresa española que más empleos generan, que más empleos generan, son más de 150.000 empleos en el mundo, empresa española.
Es un ejemplo que hay que cogerlo con pinzas, pero voy a lo esencial. Al exceso de regulación genera consecuencias no deseables. Entonces, esto, pues esto es un ejemplo. La banca ha sido un ejemplo. Nosotros en Europa ponderamos los riesgos en su momento y cuando vimos que esos excesos de capital, para que se los llevaran por delante, para que la banca otra vez cayera, dicho así rápido, mal y pronto, para que la banca otra vez cayera, tenía que venir otra gran crisis financiera. Todo es posible. Y tuvimos algo parecido, o lo que podía ser parecido, que fue un COVID-19 en el 2020, ¿no? Que luego usó económicamente de forma totalmente diferente y casi contraria, ¿no? Con un exceso de ahorros, que hizo que la banca no solo sobreviviera, sino que brillara. Pensamos que era excesivo, entonces decidimos invertir con el riesgo-beneficio calibrado, pero fijaos que esto es un buen ejemplo. La expresión no me gusta decir de cómo jugar este exceso de regulación que lleva a precios absurdamente ridículos, pero sí cómo posicionarse ante esta forma de legislar y regular en Europa. Y otro ejemplo, Manuel, y con eso yo creo que puedo responder también, completar la respuesta a tu pregunta. Fijaos, empresas muy comparables a sus homólogas norteamericanas, son empresas cementeras, ¿no? O empresas de acero, ¿no? Empresas de acero inoxidable, ¿no? En España tenemos Acerinox, una de las mejores empresas de acero inoxidable del mundo. Aquí la explicación es más breve. Uno coge los múltiplos de valoración. Una empresa cementera, nosotros en el fondo europeo tenemos Heidelberg Materials, y mira sus comparables, sus empresas similares en Estados Unidos, y los múltiplos son del orden, cuando digo múltiplos es valoración, de doble o la mitad. Si Heidelberg Materials, que es una empresa alemana, Heidelberg, que tiene intereses en Europa, pero que estas otras no solo venden en Europa, también hay una cuestión de percepción en Europa, y si queréis hablamos ahora más adelante de la percepción, también venden en Estados Unidos, pero el mundo, el mercado, es ente al que aludimos cuando no sabemos qué pasa, no encontramos una explicación. El mercado, pues, asigna a esta empresa de cementos alemana 8 veces beneficio, un múltiplo de 8 veces, y sus equiparables americanas, pues están a 15 o 16 veces. No es un 10% más, no es un 30% más, es el doble. Y esto lo extrapolas a metales, a materias primas y al mercado en general. De forma aproximada, el mercado europeo frente al mercado americano, pues podemos hablar de descuentos de 30, 40% como mínimo, ¿no? ¿Y esas cifras, Iván? Estás hablando, dices, 8% beneficio, 16 veces beneficios, están el doble de caras las americanas, o están la mitad baratas las europeas, es muy llamativo. Sí. ¿Está justificado ese diferencial? Ese mayor dinamismo que te ofrece la economía americana, evidentemente justifica que sus empresas tengan un precio algo más exigente. Esto quiere decir, los gestores estamos hablando siempre del PER, ¿no? Para los recién llegados, esa idea de precio respecto al beneficio, ¿no? Pues decimos cómo está de cara una empresa. Si está a 16 veces, quiere decir que con los actuales beneficios necesitaríamos 16 años para recuperar nuestra inversión solo vía beneficios, y si está 8 veces, 8 años. Con lo cual, por eso decimos que las empresas europeas que están a PER 8 están la mitad, están mucho más baratas, la mitad, que las empresas americanas. Entonces la pregunta es, ¿lo justifica el mercado europeo, esa sobreregulación, ese menor dinamismo de la economía europea, que evidentemente tiene que implicar que las empresas europeas estén algo más baratas, tantísimo más baratas? ¿Cómo analizas tú una empresa europea y una americana para saber si merece la pena invertir todavía en la europea, a pesar de todas esas cosas negativas de la economía europea que tú estabas comentando? Sí, esta es muy buena observación, Domingo, es brillante de hecho, porque efectivamente hay un tanto, has dicho, lo justifica tanto o tantísimo, y ese matiz, fíjate que lo voy a coger porque es importante. Sí, hay un porcentaje o unos puntos de estos descuentos que están perfectamente justificados. ¿Por qué?
porque uno va a la rentabilidad, uno va a los márgenes, y claramente una empresa americana, por menor regulación, por un acceso más barato, fiable y recurrente a energía, volvemos al ejemplo de antes, ¿no? A ese hidrofracking de gas natural que tiene, y aquí que les tenemos que importar a los americanos, ¿no? O a otros países de Oriente Medio a unos precios elevados, pues hace que se queden, si se me permite la expresión, algunos o bastantes pelos en la gatera, y eso es a través de rentabilidad. Eso está acompasado o justificado el tantísimo, ¿no?, que decías con el descuento. No. De hecho, de esos descuentos de 50% de más caro, más barato, y esto es una aproximación, puede haber una mitad, más o menos, que esté justificada por un escenario al que hemos recurrido mucho al principio de la charla, ¿no? Son las reglas del juego las que tengo que jugar, la energía me cuesta más cara, el acceso al capital me cuesta más caro, el mercado está mucho más regulado, las tarifas, etcétera, y hay otra parte que corresponde con la percepción. ¿Por qué? Porque sabéis que en bolsa, en los mercados, lo que se cotiza no es lo que ha pasado hasta ahora, eso ya está en precio. Lo que se cotiza es lo que puede venir, la percepción. Unas elecciones europeas, uno se hace una composición del lugar y uno tiene una percepción de lo que puede venir. Si tú tienes una trayectoria de hiperregulación y esa hiperregulación va por perjudicar tus intereses nacionales, pues el mercado tiende a cotizar esto. Son percepciones. ¿Eso tiene que ser así siempre? No. ¿Cuándo vemos que no es así siempre? Cuando hay un movimiento corporativo, por ejemplo. Hemos tenido recientemente, está durando pues más de un año, esto es otro ejemplo, tenemos una empresa química, yo creo que es conocida del programa, hemos hablado de ella, es alemana, es un spin-off o se escindió de una empresa de la gran BASF. Tenemos Covestro, que es uno de los líderes mundiales en productos químicos, que ha cotizado pues de un tiempo a esta parte, ya lleva tiempo, a unos múltiplos muy por debajo de lo que le correspondería, por lo que estamos explicando, y que ha venido un tercero de la industria, una empresa petroquímica, que está dispuesta a comprarla a unos múltiplos que son acordes a mercado. Entonces vemos que a la hora de haber transacciones en el medio y largo plazo, ese descuento por percepción negativa se corrige. Yo creo, y cerrando esta pregunta, y lo extrapolo al mercado europeo en general, más allá de ejemplos, invertir en Europa ahora mismo con esta combinación de los méritos de unos y de méritos propios, más la parte de percepciones negativas que te hunde más todavía en las valoraciones y por ende te genera más oportunidades. Uno invirtiendo en Europa ahora, un inversor que invierte en Europa ahora, yo diría que está asumiendo un riesgo a que las cosas salgan bien, de sorpresas positivas. O sea, que tú crees que están tan baratas las empresas europeas que a pesar de lo mal que vemos, yo lo veo mal, Manu también, tú tampoco pareces muy optimista, la economía europea están tan baratas que casi las cosas solo pueden ir a mejor. Es decir, si la economía europea sigue haciéndolo igual de mal, están en precio las empresas, y si la economía europea lo hace un poquito mejor de lo que nosotros esperamos, de repente se puede disparar la cotización. Porque fíjate, Domingo, es buen resumen. El riesgo a que las cosas salgan bien, si hay esa simetría existe en algún mercado en el mundo, yo diría que Europa es uno de ellos. Diría que emergentes no es mi ámbito de conocimiento profundo, pero uno está en el mundo y lee y observa cosas. Yo diría que Europa, hay un riesgo de que las cosas salgan bien. Y fíjate que relaciona con lo que preguntaba Manuel antes, se me da en la cabeza, ¿no? Esa habilidad para adaptarse. De hecho, han desarrollado las empresas una habilidad tal para vivir con estas reglas de juego tan adversas, que han arreglado sus balances. Saben que en un escenario adverso, hostil, la deuda no es buena compañera. Han reducido deuda hasta el nivel de tener balances tan saneados que recompran sus propias acciones, que esto es una cosa
que alguna vez hemos comentado, ¿verdad?, que parecía algo propio y único y exclusivo de los norteamericanos, ¿no?, que recompraban acciones. En Europa también, fijaos, los bancos, ¿no?, uno de los mayores compradores de acciones propias. Eso es síntoma que no solo han sobrevivido y se han adaptado a un entorno no muy benigno, sino que han sido capaces de ir más allá y poder retribuir al accionista, ¿no? Por eso que, no sé, uno nunca sabe dónde está el suelo, pero sí que veo y coincido en estas expectativas de negativismo y que cataliza, que no sé qué más puede salir mal, pero yo que el riesgo lo veo sesgado al alza. Ahora está pendiente de salir, ¿no?, el detalle. ¿Qué catalizadores puede haber aquí? ¿No? Que la gente es mucho de preguntar o de ver, queremos saber. Con la incertidumbre no se vive bien, ¿verdad? Entonces queremos saber. ¿Y qué puede hacer que esto se dé la vuelta? Y ya. Bueno, pues eso pues no se sabe. Pero hay informes encima de la mesa. Ya se ha filtrado prácticamente el informe Draghi, ¿no?, que se lo encargó von der Leyen hace ya meses, ¿no? Las cosas que yo he leído ahí en los medios son de propio sentido común. Es lo que estamos hablando. Es revertir algunas de estas medidas que han tenido un efecto boomerang o tiro por la culata grave, ¿no? Yo creo que un informe serio como el de Draghi, lleno de sentido común y sensato, es que muy sensato, los políticos que les toque llevar ahora a nivel europeo las riendas durante 5 años, no sé si lo implementarán 100%, pero veo difícil que se puedan poner de perfil. Son cosas que en el nuevo orden mundial yo creo que yo soy positivo aquí, vamos a darle esa positividad, ¿no?, de expectativa, que algunas de estas medidas, ¿no? ¿Por qué prohibir tajantemente que en el a partir de 2035 se vendan coches de combustión interna? A mí no me extrañaría que se pudiera alargar 5 años, o que los coches híbridos, que son los coches que se están vendiendo ahora, realmente puedan coexistir, o que salga un combustible, bueno, que salga, ya existe, ¿no? Repsol en España comercializa un combustible de bajas emisiones o emisiones neutras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién le va a culpar a la Unión Europea de aprobar o empujar este tipo de iniciativas que van a favor del progreso económico, social y de empleabilidad y de transición energética? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? A mí esto, Iván, me interesa, me parece muy interesante este enfoque, porque sería aplicando un símil, pues a que un jugador acostumbrado a jugar en el Real Madrid en Champions, pues pase a jugar, a jugar entre los mejores y en las dificultades de máxima tensión, pues pase a una liga pues de árabe, ¿no? Como se ve en ocasiones grandes estrellas que se van en sus últimos años a una liga en otro país con jugadores mucho menos competitivos y lógicamente pues oye, brillan con luz propia, ¿no? O el caso personal que conozco de algún directivo, alto directivo de una grandísima empresa que sorprende su magnífica forma de gestionar y que dice, bueno, es que, pero para mí esto realmente son unas vacaciones, porque yo ya estuve trabajando en una gran consultora, trabajando 24/7 en las peores condiciones, ¿no? Por lo tanto, le resulta muy sencillo trabajar como CEO en una empresa de 3.000 empleados cuando ha estado en campos mucho peores. Esto, aplicado al mundo de las empresas europeas, sería algo similar. Y acabas de poner un ejemplo, Iván, que a mí me interesa mucho, que es el de los coches. Creo recordar que en vuestro fondo europeo, que por cierto lo está haciendo magníficamente bien desde hace ya muchísimo tiempo, pero si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, estáis teniendo una rentabilidad del 14-15% anual en vuestro fondo europeo. La principal posición del fondo ahora mismo es precisamente una empresa automovilística europea como Renault. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tiene Renault en un contexto, en un mercado automovilístico que está sometido a tanta presión, a tantas restricciones, tema de CO2, el auge del coche eléctrico, como es el caso de Tesla? Pues fíjate, esto es un buen ejemplo de lo que estamos comentando y de los detalles que has dado ahora mismo, Manuel, la pregunta es un buen ejemplo, ¿no? Fijaos, claro, el entorno actual que se está hablando en Europa, ¿no? Otro ejemplo más,
Europa anuncia la posibilidad, ¿no?, de poner tarifas a coches eléctricos importados de China, ¿no? Sin más, sin consultar si esto es bueno o es malo, lo que decíamos antes, sin prever las consecuencias. Y se da también una paradoja que a uno le deja ojiplático, que los en principio propios interesados, Volkswagen, Stellantis, Porsche, BMW, ¿no?, le dicen a la Comisión Europea que no les parece bien. Esto ya roza lo esperpéntico, ¿no? Una Unión Europea toma una medida en principio para ayudar al fabricante nacional y te dice no, es que no me parece bien. Lógicamente, ¿por qué? Pues porque se prevén, como estamos viendo, posibles represalias a las exportaciones europeas a China, ¿no? Pues se habla, por ejemplo, lo último que he leído, cosas tan peregrinas, ¿no?, como la exportación de cerdo a China, que en España sabéis que somos uno de los principales exportadores de productos cárnicos de cerdo a China, ¿no? Pues imaginaba, ¿no? Bueno, Renault, porque es una de las compañías de tasas competitivas, porque está bien posicionado, ¿por qué lo está haciendo en términos relativos y en términos absolutos también bien en lo que va de año? Renault subirá más o menos como un 30% en lo que va de año. Está en niveles, pues estarán máximos de los últimos 10 años, niveles, un segundo, están máximos de los últimos 5 años, ¿vale? Niveles de 48, 50 euros. Bien, porque su negocio está centrado en Europa, está centrado en un nicho de coche accesible, está centrado o no se ha volcado explícitamente en la electrificación, caiga quien caiga, si lo puedo expresar de esta manera, sigue confiando y apostando, Luca de Meo, su consejero delegado, con sentido común, no descartar y amortizar las tecnologías que le dan, y yo intuyo que le van a seguir dando mucho dinero, la combustión interna. El consumidor sabe escuchar al consumidor, el consumidor compra un coche asequible, un coche que le sirva y sea fiable. Conviven las tres tecnologías, combustión interna, coche híbrido y eléctrico, y si el consumidor pide más un coche que otro, una empresa como Renault se le ofrece a un precio asequible. No tiene exposición en China o es muy pequeña, es anecdótica, con lo cual estas guerras de tarifas, pues una empresa como Renault pues no le afectan. Tiene exposición a mercados emergentes en crecimiento, donde volvemos otra vez, al final todo es concéntrico, ¿no? Donde las regulaciones de combustión interna o coche eléctrico, pues, en mercados emergentes, pues no quiere decir que se pongan de espaldas, pero son pragmáticos, ¿sí? Y no hay una prohibición explícita de aquí a unos pocos años de no tener coches de combustión interna, con lo cual vender coches de combustión interna en otras regiones o países fuera de la Unión Europea, Brasil, por ejemplo, pues tiene sentido, es un mercado que crece y que crece a doble dígito en volumen de entregas. Eso si lo combinas con esa buena gestión del equipo directivo, con una situación de caja, ¿vale? No olvidemos siempre que en situaciones de inestabilidad es una de las cosas que han aprendido, ¿no? Esas analogías que hacíamos de un buen ejecutivo bregado en una gran empresa, un buen jugador de fútbol en un gran equipo que pasa a otra dimensión, pues estas empresas igual aprenden y tienen recursos, saben que en un entorno así es mejor estar sin deuda, poca deuda o caja, como es el caso de Renault, por si la regulación de turno le obliga a tomar unas medidas con las que no comulga, ¿no? Y, perdón, Iván. Fijaos, sí. No, bueno, termina, que había dos cosillas. No, muy rápido, porque fijaos, se me viene a la cabeza, no es Renault, es Stellantis, que también la tenemos. Su consejero delegado hizo unas declaraciones no hace mucho, Tavares, uno de los mejores ejecutivos que son
ejecutivos top a nivel mundial llevando compañías de sectores en geografías, fijaos qué combinación, de lo más hostil del mundo, Y él decía que había una, quiero recordar que dijo, textual no sé, pero que había una discordancia entre los legisladores y el comportamiento de los consumidores. Como digo, oye, legisladores, políticos, ¿qué hacéis? Es que no sabéis leer. Está muy bien el idealismo que tengáis de cambiar el mundo y de todas esas cosas, pero si queréis satisfacer, si queréis obrar en pos del progreso y escuchar lo que pide el consumidor. Eso lo decía por la desconexión que hay entre la infraestructura de coche eléctrico y los planes que hay para electrificar Europa. Entonces, de verdad que son equipos directivos que tienen empresas donde, hombre, todo puede seguir saliendo mal, pero están posicionados en esa buena gestión, están bregados en adversidades, de tal forma que las ventajas competitivas las da la buena gestión de esas empresas, la situación financiera, unos productos que el cliente quiere comprar, quiere tener en una situación que está gestionada o posicionada para que si viene una recuperación, el reconocimiento de mercado posiblemente se realice de forma rápida, ¿no? Claro, y yo lo que te iba a decir, mientras tú decías todo esto, porque es fantástico, la verdad, es decir, es fantástico que dices, pues sí, es verdad, un buen equipo directivo, caja, esta idea de caja neta, es decir, que con los activos a corto plazo, entiendo, pueden repagar todas sus deudas, tienen... no tienen problemas de tensiones financieras, esos buenos beneficios, esos mercados. Y yo estaba diciendo todas estas cosas y estaba buscando la cotización. Y veo a Renault per 6, Stellantis per 3. Que decíamos antes, per 8, per 16, ya poníamos 8 como esto está bastante barato, en 8 años solo con los beneficios ya recuperas el valor de tu inversión. Pues bien, una empresa como Stellantis, que tiene algunas de las marcas de coches más conocidas del mundo, Fiat, Chrysler, Jeep, algunas de las mejores marcas con más reconocimiento del mundo. Peugeot también creo es de Stellantis, ¿no? Peugeot también, sí, Por sí, eso. correcto. Lo mismo. Pues Stellantis a per 3, Renault a per 6. Dinos que tenemos 2 minutos, pero en 2 minutos nos tienes que decir qué se nos está escapando a nosotros, al resto de los analistas. ¿Qué pasa? O sea, no parece normal. No, es correcto lo que dices. Y esto lo comparas con otros coches en Estados Unidos, ¿no? Con una Tesla. Todos tenemos en la cabeza el mismo nombre. ¿Cómo puede ser? En 40 segundos, por favor, si puedes, telegráfico, si tú tienes alguna explicación para esto. Sí, esto resume bien todo lo que hemos estado hablando en esta hora. Es una percepción ultra negativa, fruto del track record de la trayectoria del entorno regulatorio europeo. Y tiene su reflejo en un exceso de descuento o de múltiplos baratos que de forma normal no debería estar en estos niveles. Debería estar en otros niveles. Pero es un exceso de percepción pesimista, extremo, negativismo, que lo pone en formato no recuperación. Por eso estas valoraciones tan extremas se ven en situaciones muy excepcionales. Por eso vuelvo a lo que decíamos antes, que me ha gustado lo de el riesgo de que las cosas, invertir Europa es invertir en una Renault de la vida, un Stellantis, una empresa de acero o de materias primas, es invertir con el riesgo de que las cosas salgan bien o se normalicen, porque hay un porcentaje de revalorización encapsulado que el mercado obvia y que puede aflorar, y termino ya, como en esa rentabilidad que decías que teníamos efectivamente en los últimos años, ha ocurrido. Uno observa nuestra trayectoria y cómo es posible que esta rentabilidad haya sido obtenida en Europa, porque tarde o temprano la rentabilidad aflora. Exactamente, tarde o temprano la rentabilidad aflora, los buenos análisis, el buen trabajo de las buenas gestoras como Magallanes, efectivamente parece contradictorio. Por una parte decimos Europa, una economía menos dinámica, por otra parte una de las gestoras de fondos de inversión
con mejores resultados de España en los últimos 5 años, en realidad con mejores resultados de Europa, con unas rentabilidades espectaculares, invirtiendo, buscando oportunidades en el mercado europeo y encontrándolas, porque fijaos, Manu, Luigi, esas dos grandes marcas, Stellantis y Renault. Con esto terminamos, me están diciendo ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias por este análisis tan excelente. Gracias. Manuel, Luigi, Hasta muchas luego, gracias Domingo. a vosotros. Hasta pronto. Y saludos a Luis Fernando, Saludos desde a Luis allí, desde donde nos escuche. Esté donde esté, y seguro que nos está escuchando Luis Fernando. Un saludo desde Tu Dinero Nunca Duerme y un saludo a todos ustedes, queridos oyentes. Pásenlo muy bien, les dejo en la mejor compañía en Es Radio y sean felices durante esta semana. Hasta la semana que viene. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.